Buenas tardes, profesor. Este es el grupo 2 y mi tema para exponer es la ciudadanía en la antigua Grecia. Para empezar debemos entender de dónde proviene el término ciudadanía. Este término proviene del vocablo latino civitas, que significa ciudad-estado. Este proviene de la antigua Grecia. Las ciudades griegas eran llamadas polis. Estos eran lugares muy pequeños eh, en donde había gran desarrollo científico y artístico. Y pues es obvio que aquí vivía poca gente. La sociedad griega se dividía en dos grupos, que eran los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran hombres, hijos de atenienses. Estas personas podían tener mucho o poco dinero, podían ser nobles, gobernantes, agricultores. También podían participar en la política y poseían propiedades. Ahora están los no ciudadanos, que eran los esclavos, los extranjeros y las mujeres. Los esclavos eran hijos de personas que vivían en la misma condición de esclavitud. Ellos tenían dueños, trabajaban algunas veces en actividades domésticas o trabajaban en el campo. Ahora están los extranjeros. Estas personas eran libres, podían servir a la milicia, pero no tenían propiedades y eso es lo que no los hacía ciudadanos. Por último están las mujeres. Las mujeres en, en Grecia eran poco vistas, ya que solo salían para ir a matrimonios, funerales o actividades religiosas. Solo las mujeres, solo las mujeres, solo algunas mujeres podían acudir a reuniones con hombres en donde hablaban de filosofía, música o poesía. Las mujeres pobres se dedicaban a, a ser vendedoras, nodrizas o parteras. Gracias. Ya, buenos días con todos. Yo hablaré sobre la religión en la Roma antigua y la Grecia antigua. La religión griega era el principal elemento de unidad del mundo griego y tenía las características comunes a la mayoría de las religiones antiguas. El politeísmo significaba creencia en muchos dioses y naturalismo, creencia en las fuerzas de la naturaleza. La mitología era el conjunto de los relatos sobre la vida de los dioses, que tenían las cualidades y los efectos de los seres humanos. Solo se diferenciaban porque eran eternamente jóvenes, no se enfermaban ni envejecían, ni morían. En cambio, en la antigua Roma, la religión tenía dos vertientes, una pública, que significaba el culto estatal, y la otra privada, que significaba el culto a los lares familiares. Como en Grecia, la religión no era un asunto personal, más bien tenía un carácter contractual. Se honraban a los dioses a cambio de que ellos le den su protección. Gracias. La educación en la antigua Grecia. En sí, la educación en la antigua Grecia se dividía tanto en oral y en forma escrita. En esta educación destacaron grandes personajes como Platón, Aristóteles y Sócrates. Además de ser grandes pensadores, en sí ellos inventaron una forma, o sea, en sí fueron sistemas educativos, las cuales iban a ayudar a la juventud. Los griegos en sí preparaban a los jóvenes en lo que era la física y intelectualmente, con el único fin de que cuando sean grandes tengan la capacidad de dirigir un estado e incluso la sociedad. Esta educación se dividió
en periodos fundamentales como la educación cívica, la educación heroica, la educación humanística y la educación helenística. La educación caballeresca en sí, o heroica, también conocida como caballeresca, surgió en la Edad Media y esta organización social se determinó que los caballeros eran las figuras más importantes, incluso como se les consideraba como la nobleza. En la educación cívica se conoce una legislación sobre la escuela a principios del siglo VI a.C., y en la cual aquí se entra a los padres para que se eduquen a los hijos tanto en la escritura y para que sepan nadar. También se mencionaba lo que era el aprendizaje de oficio, la cual era dedicado también para las clases bajas. Y lo que era la música, equitación, gimnasia, caza y filosofía eran para los aderados. La educación humanística, representada por Sócrates, Platón y Aristóteles, introducen lo que es la paideia, la cual es una técnica para preparar a los niños. Y en esta época había diferentes periodos de educación, como la palestra, que se caracterizaba por la inclusión de los ejercicios gimnásticos. Aquí introducían lo que era la física, y la didasqueria, que enseñaban lectura, escritura y gimnasio, y aquí introducían lo que era lo intelectual, el conocimiento. La educación helenística, empezada con Alejandro Magno y la paideia, la cual aquí surgió la enciclopedia. Aquí la educación ya no era solo para excluidos, sino que aquí la educación fue pública, ya dejó de ser privada. Y como importante surgió lo que es la lectura, la escritura y el cálculo. Gracias. Bueno, a mí me toca hablar sobre la ciudadanía en la antigua Roma. A lo largo de la historia han existido numerosas civilizaciones que han marcado una era. Una de estas civilizaciones fue la antigua Roma, siendo la primera potencia mundial durante muchos siglos en la Edad Antigua. Se puede decir que ser ciudadano romano implicaba tener los más amplios derechos, entre los que se destacaba poder ocuparse de los que son los cargos públicos o religiosos. La ciudadanía romana era una serie de privilegios que podía concederse a muchas personas. Los hombres libres se distinguen entre ciudadanos romanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos se dividían en peregrinos, extranjeros y latinos. Las clases sociales en la antigua Roma tenemos los patricios, los esclavos y los plebeyos. Los patricios eran la clase dominante que poseía todos los privilegios, tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales. Los plebeyos eran un pueblo que no gozaban de todos los derechos ni privilegios, y los esclavos no tenían derecho y eran posesión de sus amos. Gracias. Derechos de los ciudadanos romanos. Derechos públicos. La protección de la libertad individual. El derecho de invocar el auxilio tribunicio, defensa para escapar de condena inmediata. Derecho político. Es el derecho de votar en los comicios y el derecho de ejercer la magistratura. Derecho cívico. Es el derecho de adquirir parte en la ceremonia religiosa. El derecho a formar parte del ejército. En el ámbito privado, el comercium, la capacidad de obtener la propiedad por medios establecidos por derecho civil y consecuencias. La ciudadanía romana se podía obtener por diferentes méritos como recompensa por algún servicio, en circunstancias particulares, tales como servir en el cuerpo de los vigiles durante unos años o por haber gastado mucho dinero de su patrimonio para construir una casa en Roma. Otra parte de convertirse en ciudadanos romanos eran los esclavos liberados, aunque con el tiempo este hecho comenzó a crear problemas de orden social. Gracias. Bueno, esta fue nuestra exposición. Gracias.